a este encuentro literario participaron también Erika Elizabeth Sánchez Benavides, nos entregó un texto, así como Fernando Solana Olivares, José Israel Carranza, Juan José Doñán, que ya se dio lectura, Juan Nepote, Luis Vicente de Aguinaga, Marco Aurelio Larios, María Guillermina Guriño Venegas, Mariana Rodríguez Borunda, Raúl Aceves, Silvia Eugenia Castillero y Zulet del Socorro Andrade González. Son los escritos que también participaron en esta convocatoria. Para terminar, ¿les parecería que leamos otros dos escritos? ¿El de Doñán y el de Solana o cuál de...? Los que sería la carta que envía Raúl Aceves a su amigo, y por el otro lado el escrito de Juan José Doñán. ¿Les parece? Y con eso estaremos concluyendo este encuentro literario. Cedo el uso de la voz a nuestra invitada especial, a la doctora Miriam. Muchas gracias. Gracias. La lectora. Yo leo con mucho gusto. Espero hacer justicia a los que escriben, pero me encanta. Pero bueno, estimado Juan José Arreola, me da mucha alegría saber que alguien pensó en ti para que ocupes un merecido lugar en la rotonda de los jaliscienses ilustres, al lado de otros destacados escritores y personas diversas. No cabe duda que junto con Juan Rulfo y Agustín Yáñez formaste parte de la mejor tríada literaria que dio Jalisco en el siglo XX en el campo de la narrativa, con tu confabulario, tu bestiario y tu novela La Feria, ambientada en la atmósfera de tu ciudad natal, Zapotlán el Grande. Formaste numerosos y destacados escritores de la talla de José Emilio Pacheco, impulsaste revista y talleres literarios, participaste con charlas y entrevistas en programas televisivos, y nunca olvidaste tu vocación histriónica, cultivada en París, ni tu fabulosa capacidad para el monólogo, aunque al final hayas dejado de escribir porque, como tú mismo decías, te distrajo la vida. Por todo esto te recordaremos los que alguna vez tuvimos la suerte de cruzarnos en tu camino, como alumnos, como oyentes o como simples lectores y admiradores de tu obra. También serás recordado por tus aficiones un tanto excéntricas, al ping-pong, al ajedrez y al motociclismo, así como por tu atuendo característico, vestido de negro, con sombrero, capa y bastón, como personaje de novela romántica. Siempre fuiste un buen actor, representando el papel protagónico de tu propia vida. Por todo esto, nos gustaría seguirte recordando en forma de estatua de bronce, inmovilizado en alguna de tus poses clásicas, para que cada vez que pasemos por la rotonda, desde tu pedestal, nos sigas recitando alguno de tus monólogos, o recordando alguno de tus cuentos, convertido en fantasma, entrañable, ojalá. Te mando un afectuoso saludo y un abrazo, allá donde quiera que estés. Atentamente, Raúl Aceves. Voy a dar lectura al texto de Juan José Doñán, Arreola Benemérito se titula. A 13 años de su muerte, el jalisciense Juan José Arreola sigue siendo un escritor excepcional, aparte de haber sido también uno de los animadores más extraordinarios que han tenido las letras mexicanas y la vida cultural de nuestro país, porque aparte de del prosista supremo, a quien se le deben algunas de las mejores páginas que se escribieron en nuestra lengua durante el siglo XX, Arreola fue también un talento multifacético, capaz de convertir en objeto de interés vital casi todo lo que tocaba. Contra la opinión farisea que dice lamentar que el autor de La Feria presuntamente hubiera desperdiciado parte de su talento en frivolidades, cuestiones baladíes o asuntos de poca monta, está el hecho irrebatible de que entre nosotros nadie como él fue capaz de popularizar, sin banalizarlos, no solo a varios de los grandes escritores de todos los tiempos, volviéndolos cercanos y haciéndolos accesibles a las personas más alejadas de ellos, sino de llevar al mismo tiempo una altísima cuota de amenidad, sensatez, gracia y buen gusto, a campos donde este tipo de valores escasean enormemente, la radio y la televisión, de manera particular la televisión abierta que se hace en nuestro país. Un Midas verbal. Aparte de su obra literaria, la cual, además de su perfección formal, es una reflexión sobre la condición humana, Arreola dejó un magisterio en diversos campos del quehacer humano. A diferencia del juicio de no pocos de sus contemporáneos, en ocasiones incluso contra su propia y autocrítica opinión,
El suyo no fue un talento disperso y menos aún desperdiciado, sino un genio proteico y renaciente. Ese talento no solo se desplegó en diversos ámbitos, sino que varios de esos ámbitos terminó dándoles una dignidad de la que carecían hasta antes de la eclosión arreolina. No es exagerado decir que llegó a ser una suerte de encantador de serpientes, que vivió para contarlo, un equilibrista que, sin red protector de por medio, fue capaz de caminar con gracia y donaire sobre un alambre. Desafinado del vértigo de la altura y la amenazada de la caída libre, un histrión que no repetía rutinas y, lo más importante, algo que habla también de su autenticidad, que nunca se detuvo por temor a hacer el ridículo. Ante los micrófonos y las pantallas de televisión, Arriola no solo prodigó sobre muchas de las cosas que más le importaban: el lenguaje, la memoria, la literatura, el eterno femenino, la música, la amistad, la historia, el arte, la condición humana, la educación, el ajedrez, sino también sobre asuntos circunstanciales que estaban muy lejos de formar parte de sus intereses profundos. Verlo y oírlo hablar de fútbol cuando éste se vuelve asunto casi ineludible, durante un campeonato mundial, por ejemplo, era una experiencia aleccionadora en muchos sentidos. Por un lado, se ponía de manifiesto su voluntad, más aún que su vocación teresiana, pues como buen amante de los clásicos, Arriola se propuso que nada de lo humano le fuese ajeno. Pero por otro lado, el espectador televisivo se encontraba con una verdadera caja de sorpresas. Un hombre ajeno al balompié, hablando de una manera lúdica, informada y gozosa, lo mismo de la olvidada vocación épica del ser humano que del milagroso espíritu lúdico, que a todos nos vuelve niños, o de la naturaleza de los nombres de los futbolistas. ¿Has reparado?, le decía Jorge Berry durante el Mundial de Italia en 1990, en ese jugador de Rumania llamado Lacatus. Fíjate qué nombre más latinamente puro, Lacatus. Nada casual, por otra parte, dado que lo que ahora es un país que formó parte del gran imperio latino y su afinidad nominal con la capital de ese imperio sigue estando a flor de piel: Roma, Romania, Rumania. Un clásico de nuestro tiempo, Arriola fue, a no dudarlo, una de las personas más gratas que han habitado en nuestra república literaria. Un finísimo editor, un dandy cuya voluntad de aliño lo llevaba frecuentemente a trasponer las fronteras de la elegancia ortodoxa, un lector que llegaba a presumir que ya no leía a varios de sus escritores más queridos por la sencilla razón de que se los sabía de memoria, un conversador de muchos quilates, capaz de encantar a los más diversos auditorios, lo mismo con su saber prodigioso, del cual estaba desterrada la pedantería, que con una serie de ocurrencias que rayaban en la inspiración, un excepcional sujeto de entrevista que apenas, con una pregunta de por medio, la cual en ocasiones era innecesaria, solía crear prosas verbales, un profesor tan heterodoxo como dotado para la enseñanza. Un testimonio frecuente de quienes asistieron a sus clases es que sus alumnos solían salir levitando del aula. A él se le debe también entre nosotros la invención de eso que se conoce como taller literario. Durante los años 50 y parte de los 60, en un arranque de generosidad que mucho lo honra, Arriola habilitó una parte de la casa que ocupaba con su familia en la colonia Roma de la Ciudad de México para recibir jóvenes escritores que comenzaban a hacer sus primeras armas literarias, con el propósito de darles alineación y balanceo, como es común en cualquier taller mecánico, a los artefactos verbales o textos que comenzaban a hacer. Pero Arriola no solo se quedó en el Sócrates literario, capaz de hacer que los otros se dieran cuenta de sus extravíos y encontraran la mejor forma de ser enmendados, sino que también comenzó a editarlos, primero en una revista, Mester, y luego en dos memorables colecciones literarias, Los Presentes y Cuadernos del Unicornio. De estas empresas civilizatorias que surgieron no de una iniciativa oficial, sino de la desusada generosidad de un escritor, son deudores, entre muchos otros, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Vicente Leaño, Fernando del Paso, José Agustín, René Avilés Favila, Carlos Fuentes, Homero Ardigis, Elena Poniatowska, José Carlos Becerra, así como los lectores de todos ellos.
El de Arreola fue, pues, un magisterio múltiple, sapiensal y gozoso. Siempre vio la literatura a la enseñanza como una de las formas de la felicidad. Con su desesperación física se fueron muchas cosas. Con su desaparición física se fueron muchas cosas, pero también se quedaron otras y se han quedado para siempre. Entre ellas, la certeza de haber coexistido con un clásico y con un verdadero benemérito, tanto de su patria grande como de su patria chica y de la lengua española.